Viendo la despedida de Modric en el Bernabéu, que por cierto, hay un video en el canal sobre eso si lo quieren ver, se los dejo en una pestaña arriba. Fue imposible no pensar cómo hubiera sido la despedida de Messi en el Barcelona. El mejor jugador de la historia del Barcelona tuvo una despedida muy agridulce. Pero se me ocurrió una idea, hablar sobre los debuts y despedidas de los jugadores en todos los equipos que pasaron. Antes de seguir, me presento, soy Didier Winnes Gamboa, estudiante de periodismo y en estos momentos algún tipo de periodista en redes sociales. Esta es una nueva sección llamada El inicio de una era. Trata sobre los debuts y últimos partidos y goles de jugadores de los 2000 en adelante. Ya sabiendo eso, podemos continuar. El primer episodio va a ser de Leo Messi, ya que fue la persona que me dio la idea. Vamos a hablar sobre su debut y primer gol en todos los equipos que jugó, al igual que su último partido y gol en el Barcelona, PSG y Inter Miami. Empecemos en el Barça, el club amado de Messi y en el que se formó como profesional. Messi hizo su debut el 16 de noviembre del 2003. El astro argentino entró al minuto 71, en un partido amistoso contra el Oporto. Aunque ya sabemos que el número más conocido de Leo es el 10, ese día entró con el número 14 y siendo su debut como profesional. Su primer gol lo hizo en la Liga. El astro argentino entró casi cerrando el partido sin saber que iba a ser historia. Messi entró al minuto 88 por Eto'o, aunque se podía ir con doblete porque su primer gol fue anulado por offside. Pero el gol que hizo historia empezó gracias a otra leyenda brasileña, Ronaldinho. El mago brasileño le dio un pase picado al astro argentino y como si fuera un cuento, Messi la picó y todos vimos el comienzo de una era en el Barça. Como si la historia estuviera escrita, el último partido de Messi con el Barça también fue el último gol de su carrera en el Barcelona. El astro argentino disputó su último partido el 16 de mayo en un partido de liga contra el Celta, y dando su último gol para los azulgranas con un pase de Busquets llegando a la cabeza de Messi y así cerrando su etapa en el Barcelona. Seguimos con su segundo equipo, el PSG, una etapa que hasta el mismo Messi ha dicho que no se sintió cómodo. Pero no venimos a hablar de eso, sino de su debut y su despedida de un club que tuvo el mejor de la historia. Messi entró al minuto 65 y era muy extraño ver al argentino con esos colores y menos viendo las indicaciones del árbitro de números de salida y entrada. Entró el 30 para salir el 10. Messi entró de cambio por Neymar dejando atrás su número 10. Su primer gol con los parisinos fue en Champions League el 28 de septiembre del 2021. El astro argentino abrió su cuenta en el PSG con una conducción de las que ya tienen su nombre. Llegó hasta el área para darle un pase a Mbappé que la devolvió de taco y Messi la mandó a guardar en el marco de Ederson. Y así fue su primer gol con los parisinos. Como todo en esta vida hay un final y esta no es la excepción. Messi disputó su último partido en Francia el 3 de junio de 2023, cerrando esa etapa tan sufrida del argentino y dejando su futuro al aire. El último gol de Messi con los parisinos fue el 27 de mayo del 2023, un empate a la Ligue 1 contra el Strasbourg, quedando 1-1 y así cerrando la etapa de Messi en el PSG. Ya para ir terminando, queda hablar de su último equipo, el Inter Miami. Messi llegó como agente libre al equipo de Beckham con otros dos de sus amigos, que fue Jordi Alba y Sergio Busquets. ¿Se acuerdan cómo les conté cómo fue el debut de Messi en el PSG? Donde les dije esto. Entró el 30 para salir el 10. Messi entró de cambio por Neymar, dejando atrás su número 10. Pues como si estuviera escrita la historia, en el debut del argentino con las Garzas, entró el 10 para salir el 30. Como si fuera un acto simbólico de dejar atrás esa etapa en el PSG para comenzar su nueva historia. Messi volvía con la 10 en su espalda. Y como también les conté sobre el último partido de Messi en el Barcelona, que marcó su último gol, en este partido fue lo mismo. Messi hizo su debut como jugador del Inter de Miami y abrió su cuenta el mismo día. Messi marcó un golazo de tiro libre que les dio el gane contra el Cruz Azul en la Leagues Cup. Más adelante, también fue su primer trofeo con el equipo. Y no puedo ponerles el último gol y partido de Messi, ya que el astro argentino sigue jugando ahí. Pero como les dije en otro video, dejó su futuro en el aire cuando le preguntaron sobre su renovación. El video lo pueden ver en una pestaña que les acabo de poner arriba en este video. Y así cerramos el video de esta sección que se llama El inicio de una era. Si les gustó el video me ayudarían mucho dándole like y suscribiéndose al canal para poder llegar más lejos. Pueden ver estos otros dos videos sobre quién es el GOAT del fútbol y también la inspiración de Bellingham para usar el número 5 en el Real Madrid.
Como les dije antes, soy Didier Guinness Gamboa y espero que tengan una linda tarde, noche o día. Nos vemos.